Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. ¿Por qué yo llamo este programa Vive tu Vida con Interioridad? Porque ahí es donde la vida existe desde el interior, se crea desde el interior. Si queremos vivir tenemos que entrar dentro de nosotros, muy parecido a lo que está pasando en este momento con lo del coronavirus, que la gente está buscando más dentro de sí y el gobierno les dice quédense en sus casas, o sea, para que se encuentren entre sí. Quedarse en su casa es como quedarse en su propio templo, más o menos. Entonces, por eso le digo yo, vive tu vida con interioridad. Estamos en este momento con Denise Hernández. Ella es una líder de la iglesia, el Príncipe de Paz. Ayer tuvimos el servicio con 10 personas, ayer domingo, con 10 personas nada más, en presencia física, pero hicimos 3 cultos, sí. Pero todos los nombres están escritos en las bancas, así que todos estuvimos, de todas maneras, todos los miembros de la iglesia estuvimos presentes porque tenían sus nombres aquí y los tuvimos, ¿no? Estábamos en live, Facebook Live. Y estábamos en Facebook Live y todo. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este video que vamos a hacer? El objetivo con Denise nos hemos propuesto estar en este momento, es que hemos venido a hacer oración. Y estando en la oración, para allá con el propósito de la oración, dijimos, bueno, pues grabemos un video para animar a las personas. ¿Cuál es el objetivo de este video? Que usted tenga ánimo, así como Dios animó a Josué cuando quedó como el líder del pueblo de Israel, y entonces le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Solo te digo, esfuérzate y sé valiente. O como Jesús le dijo a los discípulos, ten ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces más o menos de ese tema es el que vamos a hablar. Pero Denise es una experta en la Biblia, ella conoce muchos textos bíblicos para animar al pueblo. Y ahí vamos poquito a poquito la conversación. Queremos hacer un video corto, pero cuando ya después empezamos a hablar, se nos olvida que estamos controlando el tiempo y se nos alarga el video, pero ustedes lo van viendo después poquito a poquito. Vamos a ver cómo nos sale este video en el día de hoy. Bueno, buenos días Denise y saludes a las personas. Saludes a todos. Gracias a Dios que tenemos esta tecnología para comunicarnos con ustedes y que no están solos, no estamos solos. Así es. Dios está con nosotros, Emmanuel, y nosotros estamos con ustedes por esta bendición, tecnología del video. Muy bien. Gracias a Dios por vernos y oírnos, y va a ser de gran bendición. La palabra de Dios siempre hay resultado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Un primer punto que se me ha venido a la cabeza es porque he escuchado a muchos cristianos como están espantados, que no deberían ser. Cuando uno ve un cristiano, uno lo ve vigoroso, fuerte, tranquilo, sobrio, no espantado, no asustado. Pero los cristianos, como somos cristianos de boca y no de corazón, no interiormente, pues por eso son así. Le he escuchado decir, la sangre de Cristo nos cubra, la sangre de Cristo nos cubra. O sea, como si la sangre de Cristo fuese a venir y a ti no te va a pasar. Vamos a ver qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento con la sangre de Cristo nos cubra. En el Antiguo Testamento, la sangre del Cordero que derramaron cuando el faraón cuando estaban saliendo de la crisis de la esclavitud del pueblo, y el ángel de la muerte iba a venir como a castigar a los que estaban en Egipto. Entonces la señal que mandaron, que la sangre del Cordero que pusieran en el dintel de las puertas, iba a ser la señal de que cuando vieran esa sangre, el ángel no iba a tocar la puerta. Pero eso es en el Antiguo Testamento. El ángel no iba a tocar esa puerta para matar a los primogénitos en Egipto. Entonces había una señal. Dios dijo, donde pongan esa señal, ahí no va a pasar el ángel de la muerte. Y los israelitas en cada casa de ellos pusieron esa señal de la sangre. Entonces por eso la gente dice, la sangre de Cristo nos cubra. Pero esa era la sangre del cordero, de los corderos, los machos cabríos. Y cuando Jesucristo vino,
quitó lo antiguo, en ese sentido del sacrificio, y puso lo nuevo, puso su sangre. Por eso en Jesucristo, la sangre de Jesucristo es diferente a la sangre de los machos cabríos, de los sacrificios que hacían. Por eso el Señor dice, no quiero sacrificios ni holocaustos, lo que quiero es un corazón contrito y humillado que me reciban a mí. Es diferente. Y Jesucristo se ofreció, Él como el Cordero. Por eso Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Y Jesucristo se ofrece como Cordero. Pero ya en la cruz, en la cena de los judíos, en la mesa, era donde se hacía el sacrificio del Cordero. En cambio, en Jesucristo, la cruz es donde se hace el sacrificio del Cordero. Y ahí se nos ofrece la sangre de Cristo. ¿Y para qué es esa sangre de Cristo? Vamos a Efesios, para no hablar tanto. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, es decir, perdón por su sangre. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos perdón, dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces la sangre de Cristo sirve para perdonarnos los pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para el perdón de los pecados. Entonces, si en este momento de crisis tú todavía no te has arrepentido de tus pecados y has permitido que Cristo lave tus pecados y mis pecados, los pecados de todos, con su sangre, no hemos hecho nada. Solamente estamos asustados, como esos niños que son traviesos, asustados, pero seguimos haciendo las mismas travesuras. Lo que el Señor quiere es un cambio. Y qué bueno sería que en este momento, en vez de decir, la sangre de Cristo me cubra, dijéramos, Señor, quita mis pecados con tu sangre. Amen. Borre mis pecados por tu sangre. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos en la Santa Cena. En la Santa Cena el Señor dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, de eso es que se trata el de la sangre. Este es el primer punto para dejar un poquito ese cambio. Es que la sangre de Cristo me cubra. ¿Creen que está en el Antiguo Testamento? No, la sangre de Cristo me perdona los pecados. Y yo ya en gracia de Dios, pues, como que pues una bendición. Porque si me llega el momento de partir, ¿dónde voy a estar? En la vida eterna con Cristo. Ya voy a estar salvo. Pero voy a permitirle que Denise diga. En esta conversación que tenemos con Denise, Denise tiene toda la libertad de expresar, y yo también, o sea, no nos vamos a pelear. Si ella dice algo diferente a lo que yo digo, no importa, y si yo digo algo diferente, no interesa. Lo importante es que conversemos y animemos al pueblo. Yo lo estoy animando es para que usted diga, sí, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, porque ya no tengo pecados. De eso es lo que yo quiero invitarlo, para que si ha cometido pecados simplemente se arrepiente. Este es el momento oportuno. Me arrepiento, recibo a Jesucristo como mi Señor y Redentor y voy a pertenecer a su iglesia, al cuerpo de Cristo, y me uno al cuerpo de Cristo y ahí soy salvo. Vengan las crisis, cae 1000 a la izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a mí no me pasará nada, porque yo estoy habitando al amparo del Altísimo. El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y de eso es que se trata la de Cristo. Pero no hablo más para que Denise hable. He's giving me the microphone. Ok, esta mañana nada más quiero compartir con ustedes que aunque ustedes digan soy cristiano, metodista, católico, todo, entonces estar seguros que están en comunión, en relación con Jesucristo, con Dios. Yo crecí en esta iglesia, aquí nací, aquí me bautizaron, me confirmaron, y si me preguntaba a alguien, ¿eres cristiana? Yo contestaba, soy metodista. Y aprendía de la Biblia, lo tenía dentro de mi cabeza, pero no de mi corazón. Entonces, Dios nos da oportunidades en la vida para
convertirnos a una relación perfecta y mejor con Él y no estar viviendo una vida doble, ¿verdad? Pero probamos el pecado y experimentamos en el mundo y nos gusta cómo nos sentimos. Entonces, en estos años, ya tengo 5 años de estar, yo digo salva porque en verdad era religiosa, no era salva. Entonces, en estos 5 años ha aprendido que no nada más decir soy metodista o soy cristiana, sino que es importante estar en la relación, hablando con Dios, orando, leyendo la Biblia, gozándome en el Espíritu Santo, tener la libertad y tener la fe en todo lo que ha aprendido, que tenga fe en eso, porque cuando uno vive una vida doble y vives viniendo a la iglesia cuando puedes, o el domingo, o porque tienes que, entonces no es agradable venir a la iglesia porque te gusta las otras partes de tu vida que están en el mundo. Entonces ha aprendido que no puedo vivir diariamente en mis sentimientos. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me hace sentir esto? Ay, esto me está espantando mucho. Tengo tanto miedo, mira, no hay toilet paper, no hay carne, ¿qué va a pasar? No podemos vivir en nuestros sentimientos. Entonces, eso es algo que yo he aprendido y que ha estado aprendido sobre estos 5 años. Y en veces estoy así para arriba y para abajo, y luego en veces estoy así, y luego, y en veces estoy acá arriba y pienso, ay, esta gente, ¿cómo puede vivir así en sus sentimientos? Pero Dios me ha enseñado que no puedo tener juicio sobre esta gente, nada más amor. Y día por día estoy aprendiendo más del amor de Cristo, el amor de Dios. Y no podemos aprender más si no comenzamos con el primer paso de admitir que estamos viviendo en pecado. Mucha gente dice, oh, I messed up, la regué, pero no dicen cometí un pecado en contra de Dios. Es muy difícil decir perdóname a una persona, pero a Dios pues estás en privado, no hay nadie que te va a hacer una cara, Dios te va a recibir. Y luego el siguiente paso es crecer en Él y ir a esa persona y decir, perdóname, te perdono. Pero queremos la protección de Dios, ¿verdad? Queremos clamar. Yo digo, la sangre de Cristo está sobre mi casa está bien, pero si nuestra vida no está bien, esas palabras están dichas sin poder. Entonces, para recibir ese poder, tenemos que recibir a Jesucristo, honrarlo, dice la palabra de Dios, que creamos en Dios por fe, que digamos, creo en ti, Dios, tú eres mi Dios, y luego honrar a su Hijo, darle la honra a su Hijo. Y si no creemos en Él, entonces todo lo demás no tiene fundación, ¿verdad? Jesus is the foundation. Jesucristo es la roca, ¿verdad? Amén. Eso es en que nos paramos, nos aganchamos, nos enraizamos, ¿verdad? Él es el que nos sostiene. Yo estudié mucho la Biblia, cómo vivía Jesucristo, y es imposible hacerlo sin recibir al Espíritu Santo. Cuando recibes a Jesucristo, viene el Espíritu Santo. No lo puedes hacer sin el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. El otro punto que me gustaría que tocáramos aquí es el de la muerte. Jesucristo venció la muerte. Amén. Este coronavirus
¿Qué es lo que trae? Muerte. Entonces las personas están aterrorizadas porque ya viene la muerte. Pero Cristo venció la muerte. ¿Pero qué muerte venció? Venció la muerte espiritual. Venció la muerte que no vayamos al cielo, la muerte que no nos deja ir al cielo. Porque quien vive, quien muere en Cristo, vivirá con Él. Dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amen. Que dice que en Cristo todos viven. Dice, quien haya muerto en Cristo, todos viven. Entonces, todos seguimos viviendo. La gente le da miedo es a la muerte física. Y no le tiene miedo a la muerte espiritual. Y Jesucristo nos dice, la muerte física la vas a tener. Pero lo que no quiere Jesucristo es que muramos espiritualmente. Entonces, esa es la protección de Cristo. Porque, por ejemplo, ahorita estamos asustados porque vino una pandemia que se llama el coronavirus. Y está bien, yo estoy de acuerdo, Denise, todos estamos de acuerdo, que nos cubramos, que nos protejamos. Si el gobierno dice que nos estemos en la casa, pues vamos a estarnos en la casa. Si el gobierno dice que no nos reunamos más de 10 personas, pues aquí estamos 2 personas, vean, nada más. Si el gobierno dice que nos lavemos las manos, nos vamos a lavar las manos. ¿Por qué? Simplemente por civismo. Porque ni el gobierno sabe qué es lo que trae esta pandemia. No lo sabe, nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Lo que tenemos que evitar es que nos muramos espiritualmente. Ahora, es bueno pedirle a Dios que nos alargue la vida, como Ezequías le pidió al Señor que le alargara la vida en esta tierra. Y el Señor se la alargó 15 años más. A Lázaro, el Señor le prolongó un tiempo más la vida, por eso lo sacó de la muerte. Y a la hija el hijo de la viuda, y a los otros milagros que hizo Pero también le prolongó la vida. Entonces, eso está bien. Pero lo que nosotros tenemos que cuidarnos es en la vida espiritual, que no vayamos a morir espiritualmente. Porque físicamente nuestro cuerpo va a bajar a la tierra en algún momento, nuestro espíritu sube a Dios, pero lo que queda es el alma, conciencia, la inteligencia, la voluntad, la conciencia, la afectividad, la memoria. Esos 5 puntos es lo que tenemos que cuidar en esta vida para que cuando muramos, Cristo agarre nuestra alma y se la lleve con Él, y estemos reinando con Cristo. Porque quien ha estado con Cristo aquí, está viviendo con Él después de la muerte. Ahora, lo que quería decir es que ¿por qué no nos asustamos? Sí, 8.500 personas, niños, solamente niños, 8.500 niños mueren todos los días por desnutrición. ¿Y eso no nos escandaliza? Esto lo dice la UNICEF, aquí tengo un dato de UNICEF. O sea, que al año son 3 millones de niños, o 6 millones, no sé, me tendría que multipliquemos. Usted tiene el que multiplicó. 8.500 por 365. 8.500. Sí. Vamos a hacerlo. Porque según la UNICEF dice que por desnutrición mueren 8.500 niños. 8.500. El 5. No, 8.500 por 365. 3 millones de niños, sí, yo lo tenía aquí también. 3 millones, punto 1, bueno, 3 millones, sí, lo tenía aquí. 3 millones al año. ¿Y por qué no nos asustamos por eso? En violencia, por violencia, al año mueren 6.6 millones de personas. Cada año por violencia. O sea que el otro agrede al otro, lo mata. Por matar al otro, aquí se matan un ser humano con el otro. O sea que peor que el coronavirus. ¿Sí o no? Sí. Son 6 millones, punto. Eso lo dicen las estadísticas. Y vayan a cualquier parte donde estén las estadísticas de los muertos. En aborto que son niños que ya están en el vientre de la mamá. Cada año
se abortan 60 millones de niños, o sea, 60 millones de muertes. Las muertes asesinadas por los seres humanos, no por el coronavirus. Cada minuto, matan en el mundo 85 niños. Cada minuto en el mundo matan 85 niños. Entonces, ¿por qué nos aterramos en este momento que va a venir el coronavirus a quitar la vida física? Porque nos encanta a nosotros el escándalo, porque nos encanta mirar que el gobierno controle las cosas o que los medios de comunicación señalen las cosas. ¿Por qué no dan otra noticia en este momento? ¿Acaso no hay otra noticia en este momento? Claro que la hay, pero todos se enfocan en el coronavirus. ¿Por qué? Porque les interesa a los sistemas económicos. Y los tontos, los que van a los supermercados y compran solamente papel higiénico y agua, ¿acaso les va a prolongar la vida comprando papel higiénico? En este momento a mí me toca ir a la ciudad de Acuña a comprar papel para traerle a los viejitos aquí a Del Río, porque van al H-E-B y a Walmart y no encuentran. Y H-E-B y Walmart no han hecho lo correcto para que si viene un viejito, que primero entren las personas mayores, los que van en su carrito, entren primero y compren sus cosas. Tenemos que hacer eso, pensar en la solidaridad, en el amor. Eso sí es lo que deberíamos hacer. Y ahí sí nos salvamos espiritualmente. Pero nosotros somos tardos para entender. No, aquí tengo otra estadística, pero tengo que mirarla ahorita. También había una de malaria que estaba muy alto, y por qué el mundo no trata de ayudar a la gente que tiene malaria, ¿verdad? La razón que me estaba sonriendo cuando estaba hablando del toilet paper es porque mi mamá no sabe qué está pasando, apenas pasó una operación, está recuperando, tiene 98 años. Cuando estábamos en el hospital le dije a las enfermeras, no prendan el televisión, porque no quería nada de nuevas malas que ella estuviera oyendo, ¿verdad? Entonces, pero yo le pregunté, mamá, allá en el rancho, ¿cómo se limpiaban? ¿Tenían toilet paper? Y dice, no. Le dije, pues, ¿con qué se limpiaban? Pues con piedritas, una hojita, brincabas al arroyo. Y luego me estaba riendo de una señora que era tan coda que no quería gastar, que en su casa usaban garritas, las lavaba y las ponía en el sol, y el que la está entrevistando estaba, y dice, pues el sol mata toda la bacteria, y yo también estaba, porque estamos muy ricos, estamos muy impuestos de cierto modo, ¿verdad? Pero yo estaba pensando que Dios cambia todo para nuestro bien, para toda la gente cristiana está pasando esto, pero en las promesas de Dios dice que Él voltea todo para nuestro bien, ¿verdad? Y y que Él nos protege, nos ayuda y es nuestro provider, proveedor, ¿verdad? Proveedor, correcto. Entonces yo pensaba en sí misma que, gloria a Dios, se cerraron las cantinas. Eso y sí se cerraron las iglesias. Y los espectáculos que no va a haber religión, va a haber los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y es tiempo de salir a salvar la gente que no está en la cantina porque están cerradas, gloria a Dios. Así es. Vea otra estadística que tengo aquí. En Estados Unidos mueren 2.700.000 personas al año, de diferentes maneras. Y entonces, ¿vamos a echarle la culpa de la muerte al coronavirus? Dice que, tengo aquí que de cáncer, cada año mueren 600.000 personas. Y de cardíaco, del corazón, cada año mueren 700.000 personas. Y o sea que ya dejaron de morir eso y solamente están muriendo del coronavirus. Y en Estados Unidos, en el 2019, entre septiembre del 2019 y febrero,
34 millones de personas tuvieron flu, o sea, tuvieron gripa. 34 millones de personas tuvimos, porque yo también tuve gripa, como en octubre, noviembre me dio gripa, sí, ya, como en octubre. 34 millones. Y murieron 20,000 personas entre septiembre, en Estados Unidos, entre septiembre y febrero, donde empezó el coronavirus, que empezó la crisis del coronavirus y el escándalo. 20,000 personas murieron. Y de esos murieron 136 niños. Es que no tengo, ahorita no veo mucho aquí, pero yo creo que es eso, así como lo he dicho. Si acaso me equivoco, ustedes escriben ahí, pero es eso. La idea es la siguiente, que las personas vamos a seguir muriendo. ¿Quiénes, según la estadística de Italia, las personas que han muerto, el porcentaje más grande que han muerto por el coronavirus, eran los que tenían 3 enfermedades. Estaban enfermos del corazón, tenían cáncer y estaban enfermos de diabetes, por ejemplo. Los que tenían 3 enfermedades eran los que han muerto, la mayoría, pues iban a morir. Si tenían 3 enfermedades. En el segundo, los que tuvieran 2 enfermedades. Y los que menos han muerto son los que han tenido una enfermedad. Y los que no muerden, el porcentaje menos, son los que están aliviados. Entonces, mire si no es una tontería todo el espanto. Ahora, que si hay coronavirus, claro que lo hay. Como hay el flu de la gripa, como hay el cáncer, como hay otro. Pero hay más temor que nada. Exacto, es más grande el temor que la realidad. Ahora, lo que queremos decirle a ustedes es, si el gobierno nos dice que hagamos de a 10 personas, que nos cuidemos, que no nos demos la mano, que nos desinfectemos, pues hagámoslo. Porque la Biblia dice, hagan lo que ellos le dicen, pero créanlo. El mismo Jesús lo dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque créanlo, que los que están siendo más infectados son los gobernantes. No es que hayan salido en la televisión que el gobernador de tal parte, que el presidente de tal parte, que el yo no sé qué, el alcalde de tal parte, porque ellos no hacen lo que dicen. Pero a nosotros sí nos tienen encerrados. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos tienen encerrados a nosotros? ¿No será que algo están tramando? Cuando nosotros estábamos pequeñitos y el papá y la mamá querían hacer algo, nos mandaban a jugar al patio. Y si lo que ellos querían hacer era en el patio, nos mandaban adentro. Y como el papá gobierno, el papá policía, el papá juez, ellos son los que saben, según entre comillas, son los sabiondos, y los papás científicos, entonces nos mandaron a todos a dormir mientras ellos están haciendo algo por allá. ¿Qué estarán haciendo? No sabemos. Pero lo que es como una reflexión que les quería decir, porque nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Amén. Ellos nos dicen algo, nosotros le obedecemos, o sea, está bien. Pero la verdadera sabiduría, el verdadero entendimiento, nos los da es Dios. Dios sí sabe qué es lo que está pasando. Amén. También hay que ser obedientes y hacer oración por nuestros líderes. Aunque no los quieramos, tengamos nuestras opiniones, ese no es el punto. El punto que dice en la Biblia, que hagamos oración por nuestros líderes. Entonces hay que escribir los nombres y todas las mañanas abrir la Biblia, leer, hacer oración, orar por nuestros líderes, orar por Israel, ¿verdad? Hacer oración por nuestros líderes locales, nuestros pastores, y seguir adelante en la obra de Dios sin temor. A este tiempo los cristianos no debemos de estar en temor con el mundo, debemos de estar aparte, debemos de estar hablando de Jesucristo y salvando a gente que no tiene estabilidad. Enseñarles que hay estabilidad en Jesucristo. Amén. Amén. Yo creo que podemos terminar. Ya, yo voy a decir algo y Denise termina. Para terminar, vea, Jesucristo fue más conocido fue más revelado, se reveló con mayor fuerza, fue más reconocido después de la muerte que antes de la muerte. Esto quiere decir que después de la crisis que pasemos, todo que estamos sufriendo en este momento, va a venir una gran bendición
para para quienes nos mantengamos firmes en Cristo. Amén. Segundo punto. Jesucristo dice en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, Aleluya. porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso nosotros estamos aquí pastoreándote a ti, para que tú, pastorear, ¿qué es? Es mostrarle lo que dice Dios, es profetizar, es decir, vea, esto es lo que dice Dios, y entonces tú ya le obedeces o le desobedeces a Dios. Eso es pastorear. Pues nosotros queremos actuar en nuestro ministerio de pastores. Y dice, dispersas como ovejas que no tienen pastor. 9:37 Mateo. Entonces dijo a sus discípulos, aquí estamos 2 discípulos y ustedes también son discípulos. Dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, los asustados son muchos, Amén. son millones, mas los obreros pocos. Mire, los que estamos activos, orando, pidiéndole a Dios, buscando la ayuda a las personas desamparadas, a las más vulnerables de nuestra sociedad, son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esa es la oración que vamos a hacer. Que tú y yo, Denise y todos, nos convirtamos en verdaderos profetas de la palabra de Dios en estos momentos de crisis. Porque la gente está más vulnerable, la gente está más abierta, está más como deseosa de escuchar la palabra de Dios. Pues recibe esta palabra en este momento. Amén. Tú te puedes convertir en un gran sanador a través de lo que Jesucristo hace en ti y te usa para que tú ores y actives el don de la sanidad. Y entonces no pase nada en tu área, ni en tu familia, ni en tu comunidad, porque estamos orándole al Señor. Dice que la oración con fe sanará al enfermo. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces queremos exponernos en acción. Así es que al terminar después de mí, vamos a hacer una oración para que si tú estás enfermo, si tú estás asustado, el Señor te sane en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Amén. ¿Quiere que ore? O diga alguna cosita y luego oramos. Ok. Como cristianos debemos de ponernos toda la armadura que está en Efesios 6 y dice, put on the whole armor of God, ponte toda la armadura. Vamos a pelear no contra carne, sino que espíritus, poderes, y también dice que tengamos la Biblia, que nos preparemos la mente. Debemos estar alineados, lined. Debemos de ponernos una protección de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pararnos derechamente, girded, con una faja, ¿verdad? De la verdad, fuertes. Y al último de esta oración que está en Efesios 6, dice Pablo, dice, también haz oración en el Espíritu, que seamos perseverantes, ¿verdad? Y dice, también haz oración para mí, que abra mi boca con valentía, para que sepan todos los misterios del Evangelio. Amén. Y en este momento queremos cerrar con una oración que nos dé valentía a Dios. Aleluya. A los cristianos que están despiertos, que no tengan temor. Padre bendito, Sí, venimos a tu presencia, Señor, con las manos arriba, Señor, dándote a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por mandar tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a enseñarnos cómo ser amorosos, amarnos unos a los otros y enseñarnos la nueva ley, que amemos a nuestros prójimos, que tengamos misericordia y que te demos a ti honra y gloria, Señor. Padre bendito, en este tiempo, Señor,
que se quiebre todo espíritu que está sobre la gente de cristianas, todo el pueblo, Señor. Que se quiebre ese espíritu de temor, que no haya temor en las vidas de ellos, en la mente de ellos, Señor. Que no salga palabra de temor, de muerte de su boca. Que paguen la televisión, que comiencen a llamarle a la gente que conozcan, y cuando ellos oyen ese espíritu de temor, que tengan valentía para hablar el evangelio que nos dejó Jesucristo, que nos dejó aquí amándonos unos a los otros, levantando al herido, dándole de comer al necesitado, poniéndoles ropa a la gente que necesita ropa, dándoles las necesidades que necesitan. No nada más decir Dios te ama, Cristo salva, sino que de las cosas que ellos tienen mismos, que las den, Señor. Que den una palabra de aliento de tu palabra, que conozcan tu palabra, que te conozcan a ti, Jesucristo, para compartir la palabra. Que se quiebre este espíritu de temor en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que podamos desarrollar, como dice en Gálatas 5, 6, los frutos del Espíritu Santo. Que demos estos frutos, frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. La ley dice una cosa, pero nosotros podemos hacer todo esto que dice el Señor, que nos identifiquemos nosotros los cristianos. Señor Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido en este momento junto con Denise y ustedes, que nosotros los cristianos en este momento levantemos la bandera del amor, del gozo, regocijados, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, de la caridad, no del egoísmo, como algunas personas están siendo egoístas, llevándose todos los víveres de los supermercados para sus casas y están creando los supermercados en sus casas. Esos víveres se les va a perder, todo eso se les va a perder, porque no son capaces de comérselo en este tiempo, y ustedes no están pensando en los otros, están pensando en ustedes mismos, egoístas, y no están dando los frutos del amor, los frutos del gozo, los frutos de la benignidad, de ser buenos, de ser bondadosos. Y te pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que cambie los corazones, especialmente los cristianos que han hecho esto. Y en segundo lugar, de las personas que todavía no son cristianas, y que aprendan a compartir y aprendan que en Jesucristo nuestro Señor el dar es más importante que el recibir. Y demos amor en primer lugar, oremos por las personas y estemos gozosos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, voy a terminar ya. Muy bien, gracias por estar viéndonos. No supimos cuánto tiempo tenemos que traer para mañana, Dios mediante. Vamos a ver si grabamos otro video. Y ya vamos a contraer el tiempo. Ustedes nos dicen ahí, nos hacen algunos comentarios, si quieren más corto, a veces lo hacemos corto, pero a veces es mejor larguito, y que lo vayan viendo poquito a poquito. O preguntas sobre temas, sí. Sí, si quieren también, vamos a tratar de acompañarlos. Esto es para acompañarlos a ustedes, si está en su casa, si está en un lugar solo, que no ha podido salir, entonces queremos es hacerle compañía. Y no queremos desanimarlo, al contrario, queremos darle ánimo, poder, que saquen todo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, por hoy te decimos bye bye. Voy a apagar ya la cámara. Bye bye.